Buen día, Dios les bendiga. Por aquí quien les habla, José Ignacio Rojas, su amigo, pastor de la Iglesia Uno en Cristo. Este día continuamos con el mensaje o los mensajes que hemos venido desarrollando en la primera carta de Pedro, y hoy nos toca el mensaje en el capítulo 5, versículos del 8 al 14. El Señor nos ayude, el Señor nos acompañe y sea el Señor desarrollando y trayendo palabra en este mensaje que he preparado para cada uno de ustedes que nos está viendo por acá. Así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos una actitud enseñable y preparémonos para lo que Dios, el Espíritu Santo, trae para cada uno de nosotros a través de este mensaje que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera 1995. Si gustas, acompáñame, si tienes una Biblia ahí en físico, en tu teléfono, acompáñame y vamos a esta lectura en la versión Reina Valera 1995, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. Pero Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en el cual estás. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Y finaliza el versículo 14 de la siguiente manera: saludaos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Las enseñanzas del apóstol Pedro no tienen desperdicio ninguno. Incluso en el final de esta porción que estamos leyendo, vemos como en el versículo 12 el apóstol San Pedro reconoce a Silvano como su colaborador, quien era el colaborador de Pedro en esa oportunidad, y también nos enseña en el versículo 13 sobre la fraternidad entre las iglesias y los hermanos. No hay desperdicio en ninguno de estos versículos escritos por el apóstol San Pedro. El título de este mensaje le he colocado: con Cristo no hay león rugiente que no podamos derrotar. El día de hoy terminamos con los mensajes en la primera carta del apóstol San Pedro, enviada a varias iglesias de la provincia de Asia Menor, lo que se conoce hoy día como Turquía, donde Pedro tenía conocimiento que en su mayoría de los cristianos no judíos que vivían allí estaban siendo perseguidos, estaban siendo enfrentados con sus vecinos los romanos y los griegos, por lo que Pedro, en medio de esta persecución, escribió esta hermosa carta para animar a estos cristianos en medio de su situación y dar lugar o paso a su segunda epístola. Así que vamos a hacer un breve recuento y nos pasearemos por los principales temas tocados en esta carta, antes de entrar al pasaje que hoy, por demás decir, está súper interesante, como casi todo lo que se encuentra en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos que el apóstol San Pedro inicia la carta con un saludo y una hermosa alabanza a Dios, donde afirma la identidad de familia de estos cristianos que estaban sufriendo persecución. Pueblo no judío
y pueblo elegido por Dios, exiliados y ahora parte de la familia de la fe, parte de la familia de Cristo, nacidos de nuevo por medio de una esperanza viva, por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hijos amados con un nuevo futuro, promesas de bendiciones y esperanzas vivas en Cristo Jesús, siendo las tribulaciones causadas por el nombre de Cristo la que en cierta forma o en cierta manera afirman la fe en las verdaderas promesas de Dios y la ciudadanía celestial, concurriendo el tiempo acá actual de nuestra vida para disfrute en medio de las situaciones y alabar a Dios con gratitud por cada una de ellas, ciñendo los lomos y dejando atrás su antigua manera de vivir, así asumiendo estos hermanos en la fe su nueva identidad como familia en Cristo. Pueblo santo, adquirido por Dios en camino y en proceso de santidad, redimidos por el nuevo pacto en Cristo Jesús, el Cordero de la Pascua. Pueblo en proceso para dar testimonio del poder de Dios entre las demás naciones, por lo que Pedro les anima a ser pacificadores en medio de un gobierno que les estaba persiguiendo, un gobierno que estaba causándole sufrimiento, teniendo como ejemplo el amor de Jesús por sus enemigos. Mandato de Jesús para cada uno de nosotros: amad a los que mal os hacen. Asimismo, esta carta toca el tema de los matrimonios, el amor y respeto que debe haber entre ambos cónyuges, así como someterse al plan y propósito de Dios para esta institución, como lo es el matrimonio cristiano, y los roles designados por Dios para cada uno, para el esposo y para la esposa dentro del matrimonio. Pedro también nos recuerda en esta carta el sufrimiento de Jesús, así como también su lugar actual a la diestra del Padre, siendo esta una esperanza para los cristianos perseguidos. Finaliza Pedro esta hermosa carta con un llamado a los ancianos, autoridades de la iglesia y a su liderazgo a cuidar de estos cristianos que están pasando por estos sufrimientos, debido a su situación, y a su vez recordándoles quién es su verdadero enemigo y qué anda haciendo, con un mandato imperativo de resistir a la maldad y a permanecer firmes. Y cierra la carta con un hermoso saludo de despedida. El mensaje principal de esta carta es la esperanza en medio del sufrimiento. Versículo 1 vemos cómo inicia el apóstol San Pedro con este mandato imperativo: sed sobrios. Inicia Pedro esta oración con este mandato. El antónimo de sobrio lo conocemos, sabemos que significa ignorantes, insensato, tonto, por lo que Pedro nos indica de una vez en el inicio de este versículo, de este texto: no seamos ignorantes, no seamos insensatos ni tontos. ¿Y por qué Pedro inicia esta oración con este mandato? ¿Por qué el apóstol nos dice que no seamos ni ignorantes, ni insensatos, ni tontos? Yo puedo asumir dos cosas. Primero, para alertarnos. Segundo, Pedro sabe que de estos existen en el pueblo de Dios, que andan con mariposas en la cabeza, perdidos, perdidas, creyendo cuántos cuentos de camino e historias se les puede presentar. Y en este caso, el sinónimo de velar significa cuidar, estar atentos, no quedarte dormido, estar en guardia como un velador o como un vigilante.
Y al igual que la premisa anterior, Pedro nos está alertando. Asumo de igual manera porque sabe que algunos andan por allí dormidos en las cosas espirituales, envueltos en situaciones sin estar atentos del fondo, origen o protagonista de toda discordia, de toda división, de todo pleito, divorcio, codicia, avaricia, borrachera y toda la malicia que existe en este mundo, creados por el diablo, conocido también como el padre de la mentira, el padre de la hipocresía, de la maldad. El diablo no se trata de las personas, sino de quien gobierna este mundo y a quienes muchos lamentablemente le dan cabida en sus vidas, permitiendo que haga de las suyas entre los esposos, entre la familia, entre los amigos, entre los socios, entre los compañeros, entre los novios y toda relación interpersonal existente. La Biblia nos menciona en la carta a los Efesios, en su capítulo 6, versículo 12, lo siguiente: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Que más allá de las personas, más allá de un individuo, hay algo más poderoso que opera en este mundo y que se mueve en el mundo espiritual, y es Satanás y sus demonios. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que hay un mundo espiritual que se está moviendo alrededor nuestro y nos percatamos, podemos entender mejor las cosas y saber en contra quién debemos ejercer nuestra autoridad espiritual. Y las armas, tanto defensivas como ofensivas, contra los ataques que se levantan en nuestra contra, solo por ser cristianos y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo les voy a contar un ejemplo particular que me ha pasado, me pasa en varias oportunidades. Tengo experiencia de personas a las que, sin conocerlas, personas de primera mano, me hacen oposición de cualquier índole, sin razón alguna, puesto que no nos conocemos. Simplemente un primer saludo, un primer contacto, y ya se siente que hay una oposición hacia mi persona. Pero al comprender que es un tema espiritual, ya que nuestros espíritus son contrarios y hay un choque allí espiritual entre el Espíritu Santo que mora en la vida de los creyentes y el espíritu maligno que gobierna a muchas personas, que le dan cabida en sus vidas para que entre en él. Estas personas, se genera en medio de esta situación un ataque que en lo físico, si usted se pone a pensarlo, alguien que no le conoce, que usted acaba de conocer, y hay oposición, tanto en lo físico como en lo intelectual, no tiene sentido alguno, no es comprensible, pero en lo espiritual tiene todo el sentido. Y no me refiero a un comportamiento de nuestra parte que cause este tipo de situación, porque si usted, joven, amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás viendo y escuchando, tienes un comportamiento inadecuado, eres grosero, grosera, impertinente, altanero, altanera, pretencioso, pretenciosa, chismoso, chismosa, vanidoso, mentiroso, avaro, borracho o alguna otra cosa, no espere que una persona decente va a bien recibir sus malas actitudes, sino que en muchos casos recibirá lo que realmente se merece. Y a veces pudiera ser un ojo morado
o quedarse sin un mechón de pelo menos de su cabello. Por lo que hay que andar alerta, apercibidos, vigilantes y no creyendo todo lo que escucha o todo lo que dicen, porque trampas en el mundo existen en abundancia y aún dentro de las mismas iglesias de la fe, llámese mormón, llámese católico, llámese cristianos. Donde hay personas, hay situaciones. Lamentablemente es así. El diablo buscando a quien hacer caer y enmarañar en estas situaciones que te hacen alejarte de Dios y de su iglesia. Debemos tener la mente de Cristo. Ustedes han escuchado la inteligencia emocional, que es muy interesante. Yo lo llamo inteligencia espiritual en Cristo. Y pedir la sabiduría que el Señor ofrece en su palabra para evitar caer en una situación difícil. O si ya estamos adentro, para salir lo más pronto posible y lo más ileso que se pueda. Y eso es contigo. Evita meterte en situaciones que no te van a generar nada bueno para tu vida. ¿Sabes? Se dice que el rugido del león es uno de los más temidos en el campo y en las selvas africanas, donde a la mayoría de los animales alerta cuando escuchan el rugido fuerte de un león por el peligro que se acerca, lo que les acecha, y saben que sus vidas están en riesgo al escuchar este rugido de un león. Estos lo identifican de manera inmediata, los cuales rugen básicamente por asuntos territoriales, marcando su territorio y llamando la atención de sus enemigos, ya que el león es conocido por ser un animal muy territorial, por lo que causa enfrentamiento entre las manadas con serias consecuencias entre ellos. Así que recuerda, cuando percibas que el león rugiente anda rondando tu vida, queriendo invadir el territorio que no le pertenece para devorarte, puedes decirle que tú ya tienes un dueño y ese dueño te selló, ese dueño te marcó para sí con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerda, con nosotros está el león mayor de todos los leones, conocido como el león de Judá, nuestro Señor y Creador de todo cuanto existe y soberano de todas las cosas. Debemos resistir, ese es el mandato, resistir en la fe a estos ataques del diablo, y por ello, y porque a mí me funciona, y estoy seguro que va a funcionar también para todos, debemos cimentar con la lectura de la palabra de Dios a diario nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y yo les invito a leerla, como he dicho en oportunidades anteriores. Y si te cuesta leer, busca a alguien que te la lea por ti, y escucha sabiamente, atesorando en tu corazón sus enseñanzas. De lo contrario, estarás perdido, estarás devorado, estarás digerido y estarás excretado en las garras del león rugiente. La Biblia nos confronta. La palabra de Dios nos trae a reflexión. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos rescata a través de su palabra, con el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Así que resiste en oración, con la lectura de la palabra a diario,
La lectura de la palabra es importante, entender, escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra para tu vida. Me encanta cuando la Biblia cita, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo, quiere decir que no estamos solos en los problemas, en las situaciones, en las circunstancias, tentaciones, caídas, tribulaciones, persecuciones, etc. Y no eres el único o la única persona que la sufre. Así a ti te parezca que es una situación extrema. Son situaciones y circunstancias que han trascendido a través de los pueblos y a través de los años, de acuerdo a cada contexto y cultura acontecidos en el pueblo de Dios. Y asimismo, como acontecen, tenemos una salida, y bien nos las dice el apóstol San Pedro, que es resistir. Recuerda, resistir, aguantar, soportar en la fe, y con la palabra de Dios se hará más llevadera toda situación y más ligera la salida. Hay una versión que dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Dios mismo, el Dios de gracia, quien te dio ese regalo inmerecido como es la salvación, inalcanzable por méritos propios y sin esperar nada de ti de manera forzosa. El mismo Dios que nos hizo este llamado en Cristo Jesús, el mismo que nos busca en su amor y nos recibe como sus hijos, nos hará completos, perfectos, sin que nada nos falte en Él. Él mismo, dice la palabra, que nos afirmará en Él. Él mismo nos fortalecerá en Él y Él mismo nos establecerá en Él. Tenemos esta promesa de Dios. Analicemos cada una de estas palabras mencionadas de lo que Dios hará. Restaurar. ¿Qué significa restaurar? Restaurar significa reparar, volver a poner una cosa de manera original en el estado que se encontraba, el estado que antes tenía. Reparar del deterioro que haya sufrido. Fuerte. El término fuerte es utilizado como sinónimo de enérgico, dinámico, animoso, esforzado, forzudo, potente. También la palabra fuerte es un adjetivo que califica a todo aquel o todo aquello que posee resistencia y fuerza. Firmes. Cualidad de quien tiene constancia y fuerza de voluntad para llevar a cabo una acción que no vacila. Es un adjetivo de entero, constante, que no se dejará dominar ni abatir. Estables, que se mantiene inalterable, que se mantiene invariable en el mismo lugar, estado o situación. Entonces, podemos apreciar que después de sufrir por un tiempo, Dios mismo, por su gracia y misericordia, nos reparará, nos restaurará, nos hará esforzados, nos hará resistentes, constantes, sin duda ni vacilación, y nos hará inalterables e invariables en Él. Casi nada. Y esto trae a mi memoria el versículo encontrado en la carta a los romanos que cita: y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús, protagonista de esta carta, de tu vida y de mi vida. Termina Pedro, el apóstol San Pedro, con una hermosa doxología, una hermosa alabanza a Dios
en gratitud, reconociendo quién es Dios para él y para nosotros, sometiéndose por medio de sus palabras al señorío de Dios. ¿Y cómo no hacerlo si esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos? Dios es grande, Dios es poderoso, majestuoso, soberano, Rey de reyes, proveedor, sanador, milagroso, eterno, omnisciente, omnipresente, inmutable, misericordioso, justo, bondadoso, santo. Ese es nuestro león de Judá. Por eso que no hay león rugiente que ande rondando por allí más poderoso que nuestro león de Judá. Y a él sea la gloria, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y finalizamos esta hermosa texto con el saludo final del apóstol San Pedro. Saludaos unos a otros con un beso de amor. Otra versión dice con un ósculo santo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo para todos.